Un saludo tengan todos. En el programa de hoy estaré compartiendo con ustedes desde una denuncia que me ha llegado sobre la venta de fetos en un hospital de Cuba. Vendiendo los fetos míos. También te estaré mostrando otro video sobre los estragos que está causando la droga llamada el químico en la isla. Ay, pinga. La vida en la isla hoy se ha vuelto una auténtica pesadilla y esto ha provocado que muchos cubanos hoy continúen jugándose la vida lanzándose al mar. No son uno ni son dos, son muchos los videos de balseros que me están llegando hoy y se los estaré mostrando. ¡Dale, gol salvaje! Pero antes de iniciar el programa quiero mostrarles una enorme manifestación realizada en el día de ayer en Venecia. Hola familia, lo primero que les quiero contar es que estamos en Venecia, en la plaza de Santa Lucía y estamos aquí haciendo una manifestación. Quiero que sepan que es muy difícil lograr tener una manifestación aquí. Ya me están masacrando con permiso que yo regularmente me están masacrando. Ella es la cubana que vive aquí en Venecia, dice que ya la policía le está diciendo que por favor. Esta manifestación fue organizada por Naile, una cubana que vive en Venecia, a la cual estuvo asistiendo a Habana de la Torre. Y de manera fenomenal, como nos tiene acostumbrado Habana, llenó aquella plaza de carteles y pancartas mostrando la realidad del pueblo cubano y exigiendo la libertad de los presos políticos. Bueno, pues aquí hemos venido a manifestarnos en contra de la dictadura. Lo primero que hemos traído ha sido que queremos enseñarle al mundo, además de que hemos repartido códigos QR por todas partes, queremos enseñarle al mundo esta realidad, esto que sucede en Cuba, esto que hay en Cuba, queremos enseñarlo. Luego también hemos traído nuestra bandera de los presos políticos. Nuestra bandera de los presos políticos también la hemos traído para que se vea, para que el mundo vea qué cantidad de presos políticos tenemos. No es lo mismo decir, tenemos 1066 presos políticos, a enseñar 1066 caras, a enseñar 1066 situaciones. Detrás de cada uno de ellos hay familias rotas, familias desestructuradas totalmente por una dictadura genocida. Y luego de presenciar esta magnífica manifestación ya estamos listos para comenzar el programa. ¿Estás listo tú? ¿Ya nos dejaste tu like? ¡Let's go! Quiero iniciar mostrándote unos audios que me han llegado de una trabajadora del hospital de Morón. Esta trabajadora afirma que recientemente 2 trabajadores de este hospital, entre ellos el morguero, fueron detenidos por vender fetos. Que cogieron a la secretaria de ginecología y al morguero vendiendo los fetos míos. La gente se hacía librado y eso. Esos fetos que iban para allá, que los vendían en 4.000 pesos cada uno. Y los cogieron. Ese departamento es el filtro del hospital. Eso lo usan los santeros, dicen que para montar las prendas, qué sé yo, esas que usan ellos de brujería y todas esas cosas. Siempre resulta aterrador escuchar, ver, oír lo que están dispuestos a hacer las personas por sobrevivir. En videos recientes te mostré cómo ya en Cuba se están comiendo hasta los gatos. Hoy la venta de fetos. ¿Y qué será mañana? Antes de continuar con las denuncias, me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero llegue a manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. Por otra parte, el comunismo en la isla no solo se encuentra deshumanizando a la sociedad, también le ha quitado a la mayoría de los cubanos la esperanza en un futuro mejor y las ganas de vivir. Hoy son muchos los cubanos que se refugian en las drogas y en el alcohol para olvidar y no sentir. Y sobre esto me continúan llegando denuncias sobre los estragos que está causando una droga que se está vendiendo en la isla llamada el químico. En el día de ayer te estuve mostrando a jóvenes que prácticamente no se podían sostener en pie y hoy te estaré mostrando a este muchacho que literalmente se encuentra o alucinando o convulsionando. Mira, Boche, lo que es el químico. El tiquiti. Un poquito de agua, Melissa, un poquito de agua. Un poquito de agua, mi vida. Que salió No, yo no sabía que eso daba así. Ah, tú te piensas que eso es mucho. Yo pensaba que era mentira de la gente. ¿Tú sabes que hay 4 muertos en el mes de pasado? 4 muertos con químicos. Dicen que el químico... Yo lo estoy grabando para enseñárselo. Yo ni lo conozco ni quiero saber de eso. ¿Qué es lo que es? Yo no sé qué es eso, ni me interesa. Ay, Dios mío. Dale agua. Así le da una cosa. Mira, mira. ¿Ese es San Lázaro? No le diga.
No diga. Échale agua en la cara, échale agua en la cara. Ay, pinga. No. Esto ya se lo enseño a vos solo. Para que él No, te... yo, pero diga esto. Yo. Diga esto. No, pero eso no es químico. Me va a decir que no, su ahora mismo. ¿Eso es químico? ¿Qué cosa? Oye. Por otro lado, son muchos los videos que recientemente me están llegando de cubanos que continúan lanzándose al mar y arriesgando su vida por tal de huir de la isla comunista. Sin importarles que las probabilidades de llegar con éxito y con vida son mínimas, sin importarles las probabilidades tan altas que hay de llegar y ser deportado, aunque sea mínima la probabilidad de vivir una vida digna, continúan arriesgándolo el todo por el todo. Y es que para ellos vale más morir intentando ser libre que continuar viviendo la pesadilla comunista. Dale, gol salvaje. Para que después digan que esto es un juego. Estamos llegando con el Marquesa. ¡Chichi! Se paró Chichi. Ay, no puedo mirar para acá tampoco. Para acá tampoco puedo mirar. Dale, que se mira, ahí tenemos buzo. Ahí tenemos buzo. Cali, cuidado. Y así está mi Cuba hoy, muriendo. Los que se quedan no quieren trabajarle al régimen porque no paga. Yo soy albañil, pero es que esta gente mierda pagan tan poco que yo con ellos no quiero trabajar. El que quiere luchar y ganarse la vida no lo dejan. Estamos rodeados de mar y no se nos permite pescar. Prácticamente el bloqueo donde lo tienen aquí, que van a matar al pueblo de hambre, para que sepa, porque no dejan pescar. De hecho, está aquí el bloqueo. yo trabajo y yo me meto hasta 2 meses para cobrar en mi centro de trabajo. Y entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a dar comida a mi familia? Si no dejan pescar a uno, no dejan hacer nada. Hoy mismo dejan pescar aquí en Santa Cruz. El bloqueo donde lo tienen es aquí. Es aquí donde tiene el bloqueo, más nada. Aquí no busque más bloqueo que eso. Nosotros lo que queremos es que nos dejen pescar ahí, a buscar la comida a la casa. Y si trabajarle al Estado no es una opción y trabajar por tu cuenta está prohibido, continuaremos en picada. Solo para que tengas una idea, los hoteles, que una vez fueron la principal fuente de ingreso del régimen cubano, hoy muchos de ellos se encuentran cerrados. Literalmente les robaron su dinero porque le vendieron la habitación de un hotel que no se encontraba disponible. Mira lo que le pasó a esta cubana que recientemente viajó a Cuba para pasar unas vacaciones en un hotel en Los Cayos. Vendieron un hotel que no está disponible. ¿Cómo es posible este suceso? Imagínate, después de hacer 6 horas para llegar a Los Cayos de Cuba, te encuentras que tu hotel está completamente vacío y que además la guagua que te dejó en el hotel ya se fue. Llegamos a este hotel que reservamos para pasar nuestras vacaciones en Cuba y cuando llegamos esta fue nuestra sorpresa, un hotel fantasma donde no había nadie, ni trabajadores, ni clientes, ni absolutamente nadie. Y lo peor es que nuestro bus ya nos dejó aquí y se fue. ¿Y ahora qué hacemos? Y no para nada que compramos en internet, no, compramos en un buró turístico en Cuba.